un saludo muy especial en este tema que vamos a desarrollar hoy en el curso que ustedes están recibiendo y que yo creo que es de vital importancia. Mi nombre es Mauricio Ocampo Gutiérrez, yo soy médico pediatra, egresado de la Universidad de Caldas, de la Universidad del Rosario, con más de 30 años de experiencia ya en mi ejercicio profesional y obviamente en el ámbito académico, y le agradezco enormemente a Telesalud de la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas la invitación a conversar un corto espacio con ustedes con respecto a un tema que consideramos de vital importancia, como es el cáncer, pero hoy yo lo he querido hablar como detección temprana en menores de 18 años, porque creo que es donde nosotros debemos enfocarnos en este momento, donde debemos trabajar para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan el derecho a curarse del cáncer. Y por eso el nombre de esta corta charla es Detección Temprana en menores de 18 años. Vamos a hacer como tres momentos, un momento donde vamos a hablar un poco de generalidades, de algunos datos, de cosas que son muy importantes en lo que creemos nosotros hoy que se debe hacer con el cáncer infantil y con los niños o niñas que sufren de cáncer. Un segundo espacio donde hablaremos de cómo detectar ese cáncer en los niños y niñas tempranamente, y un tercer espacio que consideramos es de absoluta importancia y que se engrana con lo demás, y es la normatividad que existe hoy en Colombia con relación al cáncer infantil, que como ustedes lo van a ver cuando lo revisemos al final, creo que es una cosa espectacular y que nos da las herramientas para que podamos lograr ese objetivo fundamental, que es la detección temprana, el tratamiento adecuado y la curación de nuestros niños con cáncer. Así que bienvenidos, espero que sea de su agrado y vamos a ir conversando lo que tenemos para hoy. Voy a empezar por una frase que ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros como trabajadores de la salud? Y es una frase de la Defensoría del Pueblo del 2015 que implica o que explica cómo todas las personas, todos los actores gubernamentales, de derechos humanos, de salud, de educación, estamos altamente comprometidos en trabajar todos en el mismo camino, en la misma dirección, en lo que tiene que ver con el cáncer infantil. Y por eso traje esta para empezar. Dice, el cáncer consiste en el desarrollo de células anormales que se dividen y crecen sin control en cualquier parte del cuerpo. Y quienes están escuchando eso lo saben. Pero es una explicación muy bonita para todo el mundo y por eso la puse. Las células normales se dividen y mueren durante un tiempo programado, mientras que las células cancerosas no mueren. Y no solo no mueren, sino que se dividen y se dividen y se dividen casi sin límite, convirtiéndose obviamente en tumores que al expandirse destruyen los tejidos normales. El cáncer se diagnostica cuando aparecen tumores. Entonces vamos a ver que no es así. Que crecen rápidamente, o que producen tos o ronquera persistente o sangrados digestivos o muchos otros síntomas que hacen que las personas acudan a los médicos o a los servicios de salud para que alguien les explique sus síntomas, y muchas veces no sucede. Que en primera medida realiza una exploración física, según la cual ordena la realización de exámenes clínicos y de laboratorio con la finalidad de confirmar o no el diagnóstico. Esto es una frase de una persona que no trabaja en salud, Defensoría del Pueblo, en el 2015. Es muy llamativo porque es lo que les digo, todos comprometidos. Y hablemos un poco de datos y cifras. Y estos datos y cifras que les muestro en esta diapositiva tienen una característica muy especial. Son introductorias, pero prácticamente son conclusiones de lo que hoy estamos hablando. Y es que cada año se diagnostica cáncer en cerca de 400,000 niños y adolescentes entre 0 y 19 años. Esa es una cifra que nos da el Lancet en el 2017 para el mundo. Es una cantidad de niños impresionante. Que los tipos de cáncer más comunes en este grupo poblacional son las leucemias,
el cáncer del sistema nervioso central, los linfomas y los tumores sólidos. Pero miren aquí la parte que empieza a ser importante. En los países de ingresos altos, donde la población suele disponer de accesos a servicios integrales de salud, más del 80% de los niños con cáncer se curan. Pero en países de ingresos medianos o bajos, como los nuestros, la tasa de curación es solo del 15 al 45%. Y empiezan entonces a surgir esas incógnitas, esas preguntas. Venga, ¿por qué? Entonces alguien dirá, no, es que el tratamiento. Pues yo les diría que no. No, es que la gente abandona, y ya lo vamos a ver más adelante, desafortunadamente esa tasa de supervivencia nuestra tiene que ver con la demora en el diagnóstico en los pacientes pediátricos con cáncer. Otro tema fundamental, por lo general el cáncer infantil no se puede prevenir ni detectar bajo tamizaje como lo hacemos con muchos otros cánceres como el cáncer de mama o el cáncer de próstata o el cáncer de estómago. Los nuestros no son tamizables y eso los hace difíciles de encontrar e impredecibles en su evolución. La mayoría de los cánceres infantiles se pueden curar con medicamentos genéricos y con tratamientos de otros tipos como la cirugía y la radioterapia. ¿Qué quiere decir? Que hoy tenemos herramientas y herramientas que integrales generan la posibilidad de éxito. El tratamiento del cáncer en los niños, para quienes trabajan en salud pública y epidemiología y todo lo demás, en niños puede ser costo eficaz en todos los niveles de ingresos, o sea, costo eficaz en todos los países. No hay una especialidad que haya tenido un avance tan impresionante a través de los últimos años como la oncología pediátrica. Eso es no solo llamativo, sino enormemente satisfactorio, enormemente gratificante. Y yo creo que por eso vale la pena que conversemos de todo esto. Las defunciones evitables de niños debidas al cáncer en ingresos medianos y bajos se produce a consecuencia de falta del diagnóstico, se los había dicho. Pero obviamente también vienen los diagnósticos incorrectos o tardíos, que es donde nosotros podemos trabajar a través de esta charla y espero concientizarlos de que esta es la manera de hacerlo. Las dificultades para acceder a la atención sanitaria, yo no voy a discutir eso. Lo que quiero mostrarles al final es cómo Colombia ha trabajado en tener una ley de cáncer infantil que es absolutamente espectacular y que debemos usarla. Hoy en Colombia no hay barreras para que los niños con cáncer puedan ser atendidos. Ya hay cosas extras que no puedo yo discutir acá. El abandono del tratamiento es un tema muy complejo, la gente se asusta, se preocupa, no quiere hacer más tratamientos, ven sufrir sus hijos, les hablan de una cantidad y investigan donde no es de una cantidad de cosas y abandonan los tratamientos y obviamente la toxicidad y la mayor tasa de recidivo. ¿Qué necesitamos entonces? Sistemas de datos sobre el cáncer para seguir mejorando la calidad de la asistencia y ayudar a tomar decisiones normativas. Y eso es lo que ha pasado del 2012 en adelante. En la medida en que el sistema de información de cáncer infantil se creó, cada vez tenemos más información que nos permite tomar decisiones normativas más poderosas. El problema es simple. El cáncer en niños existe. El cáncer en niños es más frecuente de lo que pensamos. El cáncer en niños es, en la mayoría de los casos, si se detecta a tiempo, con el tratamiento correcto, curable. Les pongo el ejemplo más claro. La leucemia linfoblástica aguda en el mundo desarrollado, el 90% de los niños se curan. En Colombia no llegamos al 50%. Debemos empezar a concientizarnos de eso. Y el problema también está relacionado fundamentalmente con que no pensamos en cáncer. No está dentro de nuestros diagnósticos y nuestros pensamientos. Y eso espero que lo empecemos a cambiar hoy. El cáncer afecta a personas de todas las edades y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. No obstante, a diferencia del cáncer que afecta a los adultos, no conocemos las causas de la inmensa mayoría de los cánceres. O sea, nosotros no podemos atribuirle, como en los adultos, a algunos aspectos claros y definidos de genética o de toxicidad o de
o de estilo de vida el cáncer. ¿De acuerdo? No lo sabemos. Ahora vamos a hablar de algunas causas. Pero hay pocos cánceres causados por factores ambientales o relacionados con los hábitos a estas edades. Entonces, ¿de qué se trata y por qué estamos hablando de cáncer infantil en enfermedades no transmisibles del adulto? Porque las medidas que nosotros tomemos con nuestros niños cuando están pequeños deben centrarse en los comportamientos que impedirán que esos adultos tengan cáncer. O sea, no solo debemos pensar en cáncer en los niños, sino que además debemos pensar en qué debemos enseñarle a nuestras familias para que los adultos no tengan cáncer cuando esos niños sean adultos. Y entonces, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias son muy claras. El sitio, en los niños son los tejidos, en los adultos son los órganos. Y por eso nuestros cánceres más frecuentes son hematolinfáticos. El estado del diagnóstico, en el 80% de los casos, cuando los diagnosticamos, ya el cáncer está diseminado en los niños. En los adultos generalmente es regional o está localizado. La detección temprana del cáncer en los niños generalmente es accidental. Es porque llegaron a alguien que se le ocurrió. Pero nosotros necesitamos que ese alguien ahora sea muchos alguienes. Muchísimas personas pensando en que el cáncer existe. En cambio, la detección temprana en los adultos es mucho más fácil. El tamizaje, ya lo dijimos, es prácticamente imposible, por lo menos por ahora. La genómica y la genética y la ingeniería genética nos van a ayudar mucho en esto. En los adultos el tamizaje es muy adecuado. La mayoría de los cánceres en los niños responden a la quimioterapia, mientras que en los adultos hay menor respuesta a la quimioterapia. Y hoy, 2021, la prevención es improbable en los niños, mientras que el cáncer de los adultos es 80% prevenible. Estas diferencias nos hacen pensar muchas cosas, porque ya hablamos de que no podemos tamizarlo, de que ataca diferente, de que tiene unos factores de riesgo que no conocemos, hace que nosotros nos tengamos que volver mucho más capaces en nuestro ejercicio clínico de anamnesis, de examen físico, de las preguntas correctas para detectar el cáncer. Factores de riesgo en cáncer infantil, la radiación ionizante. Yo creo que hoy es mucho menos, ya hoy irradiar a una mamá es una cosa supremamente rara durante el embarazo, por lo tanto, pues sigue siendo un factor de riesgo. Sustancias químicas y medicamentos, lo hemos hablado siempre. Medicamentos durante el embarazo en relación a trastornos genéticos, a congénitos, perdón, a malformaciones congénitas, pero también en cáncer. Hay algunos alimentos, hay algunas sustancias que se han relacionado con leucemias y con otro tipo de tumores como el tumor de Wilms, pero realmente son pocas cosas. Factores biológicos, sin lugar a dudas. Sabemos que hay virus que pueden hacer que después uno pueda desarrollar cáncer, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el virus del VIH, los virus de la hepatitis. Sin embargo, eso en adultos es muy cierto. En niños creemos que el tiempo no es suficiente para que un virus después genere cáncer. Sin embargo, consideramos que puede haber un factor de riesgo allí. Factores genéticos y familiares, sin ninguna duda, siguen allí. Cada vez conocemos más, cada vez sabemos más y eso nos va a ayudar mucho en el futuro. Y la edad. Hay que saber qué edad tiene un niño para saber qué tipo de cáncer debo pensar yo. Y entonces es muy importante esta diapositiva, porque estos son los cánceres más frecuentes según los grupos de edad. Y ojalá ustedes pudieran o tomarle foto o aprenderse esto o ténganlo a la mano o busquen lo que la Organización Mundial de la Salud tiene grandes cantidades de información sobre cáncer en niños. Y estos son los cánceres más frecuentes. En los menores de 5 años, sin lugar a dudas, mejor dicho, desde el más chiquito hasta el más grande, las primeras siempre serán las leucemias. Pero en los menores de 5 años, miren como el segundo es el neuroblastoma, el tercero el tumor de Wilms y después vienen los otros dos. En los de 5 a 10 años es los linfomas que aparecen después de las leucemias, no en los niños menores de 5 años. O sea, cuando ustedes encuentren una masa en el abdomen en un niño menor de 5 años, piensen mejor en tumor de Wilms que en un linfoma. Los tumores del sistema nervioso central aparecen aquí, que no aparecen antes de los 5, y con el rhabdomyosarcoma como el sarcoma de partes blandas. Y en mayores de 10 años, otra vez las leucemias, otra vez los linfomas, otra vez los tumores del sistema nervioso central, pero aparecen unos que no habíamos nombrado, que son los tumores de células germinales. ¿Ok? Ovario,
suprarrenales, etcétera, etcétera. Entonces, esta casuística, esta manera como se comporta el cáncer, nos ayuda a nosotros frente a un niño al cual sospechamos. ¿Qué podemos sospechar para saber cómo podemos ayudarlo desde el primer nivel de atención hasta que llegue al nivel de mayor complejidad, donde se haga su tratamiento específico? Vuelvo y lo reitero, el cáncer pediátrico no es prevenible, pero se puede detectar oportunamente. Quiero que les quede esta frase. Y es fundamental, no solo el médico general y el pediatra, sino todos los trabajadores de la salud, conozcamos los signos y síntomas de sospecha de cáncer pediátrico. Pensemos en el cáncer pediátrico como que existe. No existe, no figura en la lista de diagnósticos diferenciales de los médicos que atienden niños, y eso es muy cierto. Y sin embargo, miren lo que dice ahí al final. Por alguna razón, las madres lo sospechan y a ustedes casi con certeza les ha tocado a cada uno de ustedes. Sabía que mi hijo tenía una enfermedad grave, pero nadie me hacía caso. Las mamás saben de lo que hablan. Las mamás cuando dicen que no ven a su hijo bien, créanlos por favor, porque es verdad que no lo ven bien. Estos son los cánceres más frecuentes en niños, ya lo habíamos hablado, la leucemia linfoblástica aguda, pero todos los otros tipos de leucemia se presentan. No podemos esperar que en la leucemia aparezca la triada común que conocemos de fiebre, palidez, petequias y sangrado como una sola para diagnosticar la leucemia, porque cuando el niño está así ya está muy avanzada. Estos niños generalmente se quejan de decaimiento, no juegan, no pierden peso mucho, pero pueden hacerlo, se ven pálidos, no comen bien, duermen mucho. Piensen entonces en leucemia antes de que aparezca la triada completa. Los linfomas que ustedes saben que son de dos tipos, el Hodgkin y el no Hodgkin. El Hodgkin que ataca más el sistema linfático y el no Hodgkin que ataca órganos, cualquier órgano, pero principalmente lo relacionado con tórax y abdomen. En cualquiera de esos órganos son tumores agresivos, pero que pueden ser fácilmente manejables. Los tumores del sistema nervioso central, donde sin ninguna duda el signo de bandera es la cefalea, pero no la cefalea solita, la cefalea acompañada de lo que ustedes conocen como signos de bandera roja, o sea, la cefalea acompañada de trastornos visuales, auditivos, olfatorios, gustativos, vómito en proyectil, déficit de alguno de los lados del cuerpo, o cefaleas que cada vez progresan más, que ya no mejoran. Piensen en cáncer. Tumor de Wilms, generalmente lo encontramos accidentalmente porque encontramos una masa en el abdomen. El neuroblastoma, que siendo un cáncer de sistema nervioso, se puede dar en cualquier parte del cuerpo, generalmente dan las suprarrenales, pero ustedes lo pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo, en cualquier parte de la médula e incluso en el sistema nervioso central. Los tumores óseos, tumores agresivos, catastróficos, de difícil manejo, que detectados a tiempo es muy importante. Entonces no olviden, el dolor en miembros inferiores no es de crecimiento, el dolor en miembros inferiores es por otras causas. Trabajen a eso. Cuando ustedes ven a un niño que no quiere jugar porque le duele una extremidad o que cojea, piensen en cáncer, por favor. El retinoblastoma, un cáncer muy localizado, pero de una agresividad y una malignidad aterradora que genera metástasis rápidamente. Siempre miren las pupilas a sus pacientes, miren los movimientos oculares, miren que los ojitos sean del mismo tamaño, no haya uno más salido que el otro. El rabdomiosarcoma como tumor de tejidos blandos tremendamente agresivo y mucho más difícil y obviamente mucho menos frecuentes los tumores de células germinales. O sea que aquí están, y son leucemia, linfomas, tumores del sistema nervioso central y tumores sólidos los que debemos pensar. Y entonces, ¿cómo evaluamos la posibilidad de cáncer? La evaluamos a través de la estrategia IEPI, y no lo digo yo, lo dice la normatividad que habla de cáncer infantil. Retomó para el estudio o para evaluar el cáncer infantil la estrategia IEPI como evaluar, preguntar, evaluar, clasificar, tratar y educar, que son los 5 componentes que nos importan en este momento en cáncer. ¿Ok? Y ahí está la clasificación a través de un sistema de colores que nos determina tratamiento y referencia urgente el color rojo, tratamiento ambulatorio y consejería el color amarillo, y consejería sobre tratamiento y cuidados cuando no hay cáncer.
tratar al niño después de clasificar su condición, y no se les olvide, siempre, siempre educar. Entonces IEPI nos da la entrada, y nos da la entrada de esta manera. Siempre preguntar acerca de los problemas del niño, verificar si hay signos generales de peligro, preguntar si hay tos o dificultad para respirar, si hay diarrea, si hay fiebre, si hay problemas de oído y garganta. En todos los casos hay que evaluar el estado nutricional, la anemia, el desarrollo, el estado de vacunación y que no haya maltrato. Y si en algún momento yo evalúo que podría tener cáncer, entro al capítulo de cáncer en IEPI y estas son las cosas que yo tengo que valorar. Las preguntas son claras: ¿ha tenido fiebre más de 7 días? ¿Dolor de cabeza que ha ido en aumento? ¿Lo despierta el dolor de cabeza? ¿Se acompaña de otros síntomas como vómito, dolores en los huesos en el último mes, que interrumpen sus actividades, que han ido en aumento, cambios en la pérdida del apetito, pérdida de peso en los últimos 3 meses? Preguntamos eso y observamos todo esto que ustedes ven acá. Esto es una lista que ustedes deben tener en cuenta y por eso IEPI les pide que mantengan los cuadros de procedimientos para que puedan revisar esto, porque miren todo lo que uno debe ver: petequias, palidez, anormalidades en los ojos, la presencia de ganglios. Ojo con la valoración de los ganglios, por favor, es muy importante. Su tamaño, sus características, si están adheridos, la cantidad que hay, su localización. No siempre piensen que son ganglios benignos, a veces hay que pensar que esos ganglios pueden ser malignos. Los síntomas neurológicos focales, una convulsión sin una causa específica. O sea, nosotros debemos preguntar, y cuando los síntomas de un niño no encajan con una cosa que yo crea que pueda ser un diagnóstico, debemos pensar en cáncer. Y me voy a determinar estos hallazgos, y estos hallazgos pueden apalancar aún más la posibilidad de que ese paciente tenga un cáncer, y eso me permite clasificar. Pero recuerden esto, recuerden que se debe buscar para encontrar. Encontrar a tiempo en cáncer marca la diferencia entre la vida y la muerte. No existe ningún examen paraclínico que reemplace una buena historia clínica y un examen físico cuidadoso. Continúo, porque entonces estábamos hablando de evaluar y clasificar, pero esa frase era fundamental. Y entonces evalúo si esos hallazgos que busqué allá los tengo, y eso me va a dar una clasificación que ustedes la conocen como rojo, amarillo y verde. Posible cáncer o enfermedad muy grave. Ese paciente requiere urgente remisión al hospital, pero acuérdense, con servicio de hematoncología, no es a cualquier hospital, un servicio de nivel de alta complejidad donde haya servicio de hematoncología. Pero recuerden que ese paciente hay que estabilizarlo, a ese paciente hay que hacerle laboratorios de base, a ese paciente hay que remitirlo con todas las condiciones. Si se sospecha tumor cerebral de terreno neurológico, debemos iniciar manejo para hipertensión endocraniana. Hay que hablar con los padres, explicarles la situación de lo que está pasando y por qué lo estamos remitiendo. Y resuelva todos los problemas administrativos que con la ley ya supuestamente deben estar resueltos, y comuníquese obviamente con el centro de referencia, porque allá tienen que saber que el paciente va a llegar. Si no es rojo, sino amarillo y hay un riesgo de cáncer, entonces hacemos un examen físico completo, revisamos la alimentación del niño, si hay pérdida de peso, miramos otras posibilidades de por qué, si hay polidez palmar podemos iniciar hierro y demás. Y al final, pues obviamente enseñar los signos de alarma y pensar si el paciente requiere o no remisión. Y si es verde, pues obviamente simplemente educamos. Y esta es la manera fácil. Pensamos en que el cáncer existe, hacemos las preguntas correctas, evaluamos para clasificar adecuadamente en clasificación por semáforo de IEPI, y IEPI nos dice qué tenemos que hacer con ese niño para no demorarnos ni en el diagnóstico, ni en la remisión, ni en el inicio del tratamiento. Eso entonces era la segunda parte. Hablemos ahora de la normatividad, porque la normatividad en cáncer infantil ha cambiado dramáticamente las posibilidades de que nosotros podamos ayudar a nuestros niños, y eso no les quepa la menor duda. Y esto se presenta aquí, porque ustedes todos, quienes trabajamos en salud, debemos conocer esta normatividad para no dejar que las barreras administrativas eviten que un niño se salve y se cure de cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, como dice ahí,
pretende asegurar los mecanismos para la atención oportuna, continua y de calidad. Oportuna, continua y de calidad, sin barreras, en niñas y niños con cáncer y otras enfermedades hematológicas. Y entonces aquí empieza la historia y yo simplemente les quiero resaltar algunas cosas, y nace con la ley 1386 del 26 de mayo del 2010, que es la ley de cáncer infantil. Ahí empezó todo, y de ahí se viene en la medida en que fue creciendo la información y alimentando la información a través del Sistema Nacional de Información de Cáncer, que fuimos construyendo más cosas y pudiendo hacer una ley cada vez más poderosa. Entonces, en el 2012, el Consejo Nacional y Departamental de Asesores de Cáncer Infantil. En el 2012 también las empresas administradoras de plan de beneficios tienen que nombrar sus asesores, sus miembros, y llevarlos allá y trabajar por todos los niños. Viene en el 2012, en agosto, una cosa muy importante, que es el Sistema Integrado y el Sistema Nacional de Información para el monitoreo, seguimiento y control de la atención de cáncer. O sea, todo esto hoy está vigilado. La autorización en el 2012, en diciembre, de autorización integrales de servicios. Entonces, para que un niño no tenga que esperar a ver si le autorizan la quimioterapia o la radioterapia o la cirugía, se crearon en cáncer las autorizaciones integrales de servicios. Todo lo que un niño con cáncer necesite. Quimioterapia, radioterapia, cirugía, todos los exámenes de laboratorio, todo está integrado. En el 2012 también el Sistema Nacional de Información en Cáncer se nace, y también en mayo del 2013 se dijo, venga, ¿y cómo hacemos? Los niños con cáncer tienen que permanecer mucho tiempo en los niveles superiores de atención. Entonces se creó todas las condiciones para los hogares de paso para ellos y sus familias. En el mayo del 2013 se adoptan las guías de práctica clínica para el manejo de leucemias, y de ahí van a ser la ruta de atención para la leucemia, que es muy importante. Se reglamenta el apoyo académico especial para la población menor de 18 años con cáncer. No pueden dejar de vivir, no pueden dejar de estudiar. En febrero de 2014, la obligatoriedad del reporte del cáncer a las cuentas de alto costo. Y en el febrero del 2014 nace, dentro de las RIAS, la ruta de atención para la leucemia, que ya la vamos a ver más adelante. La red de unidades de atención de cáncer infantil de manera virtual, espectacular, porque nos permite trabajar a todos y hablar el mismo idioma. En abril del 2016, estándares y criterios de habilitación de las unidades funcionales para la atención integral del cáncer. O sea, la estructura está, la ley está y lo dice. Conozcámosla y hagámosla cumplir, porque nuestros niños lo merecen. Y esta es la ruta de atención para niños y niñas con precisión o diagnóstico de leucemia, que ustedes ven que tiene 8 escenarios importantes, que los vamos a ver aquí. En la casa, signos y síntomas. El proceso inicia con la identificación de los signos y los síntomas. Hay que enseñarles a los papás, hay que educar por fuera, hay que aprovechar cualquier escenario en el que estemos para educar a nuestros padres, para que piensen también que sus hijos pueden tener cáncer. Las IPS de baja y mediana complejidad ingresan el paciente, lo evalúan a través de IEPI, solicitan exámenes de laboratorio, y al existir sospecha inmediata de IPS de alta complejidad, se notifica a Civigila. La notificación es obligatoria como caso probable y se manda a la IPS de alta complejidad. Quien admite el paciente facilita la educación a los padres, el oncólogo realiza la valoración respectiva, se realiza el examen aspirado de médula ósea o biopsia para confirmar el diagnóstico. Confirmado el diagnóstico, la autorización integral se reporta a Civigila, y el caso de abandono al tratamiento se reporta a la empresa administradora del plan de beneficios y al Instituto Colombiano del Estado Familiar, y los estudios confirmatorios deben estar máximo en 48 horas para que ya se haga todo esto. Y esto son la parte administrativa que ustedes ven que tienen que socializar, quien vigila, el Instituto Nacional verifica, y la superintendencia se encarga de realizar inspección, vigilancia y control. La ley existe y hay que usarla. Otra normatividad es la resolución por la cual se adopta el Plan Decenal para el Control de Cáncer en Colombia del 2012 al 2021, que los invito a que lo conozcan. Orienta a los distintos actores con su compromiso por el control de cáncer en el país y promueve las acciones coordinadas que se requieren entre ellos para avanzar en la lucha contra la enfermedad. Termino con esta frase. El objetivo de esta charla es que ningún niño con cáncer llegue tarde a su diagnóstico y tratamiento, ni por trámites administrativos,
ni por desconocimiento del equipo de salud. Con el compromiso del equipo de atención primaria en el diagnóstico precoz, se logrará disminuir al mínimo la mortalidad por cáncer en nuestros niños. Espero que esta pequeña introducción a lo que es el cáncer los haga reflexionar, los haga pensar, los haga acompañarnos a todos quienes nos ven y a todas quienes nos ven en que nuestros niños tienen derecho a tener salud y a salvarse y a curarse del cáncer. Muchas gracias. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.